A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a nuestro noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque, un lugar excepcional para que sus niños crezcan, aprendan y sean felices. Comuníquese al 099 73 72 081. Un día como hoy. Corría la mitad del siglo XIX en España, y el sueño de vivir de la literatura quizás no era más que eso, un simple sueño, pero eso era lo que ambicionaba al fin y al cabo un joven llamado Gustavo Adolfo Bécquer. A Bécquer nunca le sonrió la fortuna, y en alguna ocasión obtuvo un puesto como escribiente en un organismo gubernamental. Bécquer, que además era un gran pintor y dibujante, dedicó algún momento para pintar una escena de Shakespeare. Entonces el jefe lo descubrió y le dijo: Es usted un gran artista, señor Bécquer, pero mi oficina no necesita de vagos pintores. Vaya a pintar en los parques, en la calle. Usted está despedido. Y Bécquer tuvo que abandonar aquel puesto oscuro y lanzarse a la aventura aún más oscura de intentar vender un cuadro hoy o un poema después. Hoy nadie recuerda a aquel oscuro funcionario que no supo descubrir que su empleado era en verdad un gran artista. Pero de Bécquer, por suerte, nos quedan sus versos de amor. Nadie olvida aquellos que dicen: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Bécquer estaba partiendo un día como hoy, muy joven, apenas a los 34 años de vida. Era un 22 de diciembre de 1870. Y aunque, como las golondrinas de su verso, se fue para no volver, sus versos regresan siempre, como nuevos, a donde quiera que exista un corazón enamorado. Las principales noticias del día. Titulares. La meta de duplicar la producción de petróleo se aplaza. Alza a $425 del salario básico unificado quedó ratificada. Por actualización de catastro, el impuesto predial subiría en un 36% de inmuebles. Se regula el uso de la prisión preventiva. El plop de la noticia, abracadabra su segmento mágico. En el segmento de opinión, Chile nos dio una lección. Katz visita en casa a Boric. En política internacional, dudoso honor. Los editoriales serán de Alberto Molina, narco generales. José Hernández, Isa se declara dueño de los asambleístas de Pachacutic. Francisco Huerta, Chile vuelve a la centroizquierda. Ruth Hidalgo, la corrupción se volvió general. Noticias del día. La meta de duplicar la producción de petróleo se aplaza. Debido a la suspensión de las operaciones de los 12 oleoductos de Ecuador, la meta de duplicación de la producción petrolera a casi 1 millón de barriles diarios en 2025 se aplazó para 2028. El presidente Guillermo Lasso ha admitido públicamente que la emergencia petrolera desatada por la suspensión del transporte de petróleo por los oleoductos SOTE del Estado y OCP privado alteró las metas del gobierno. Los oleoductos debieron suspender actividades el 8 de diciembre ante la amenaza de derrumbes y socavones en la zona de San Luis, donde se registra un fenómeno de erosión lateral del río Coca. Con los oleoductos paralizados, la petrolera estatal Petroecuador y las empresas extranjeras que producen petróleo en la Amazonía debieron empezar a apagar sus pozos porque no pueden evacuar la producción. Frente a semejante panorama, la meta de duplicar la producción de petróleo podría aplazarse hasta 2028, es decir, quedaría para el siguiente gobierno. Antes de la emergencia petrolera, el Ministerio de Finanzas proyectaba que la producción de petróleo pasaría de 502.900 barriles diarios en 2022 a 980.700 barriles diarios en 2025. En un inicio, el cumplimiento de la meta de producción petrolera dependía de la aprobación de una serie de reformas para promover una mayor apertura del sector a la inversión privada. Aunque esas reformas se aprobaron, la meta inicial de subir la producción no se podrá cumplir debido a la emergencia petrolera.
Alza a $425 del salario básico unificado quedó ratificada. En la última reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, solamente se ratificó la decisión tomada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, de incrementar el salario básico unificado de $400 a $425, como ya lo había anunciado el propio primer mandatario la semana pasada. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, indicó que al conocerse que no existe acuerdo entre las partes, entonces se procederá con la firma de un acuerdo ministerial para ratificar el alza. Al ser consultado sobre el malestar del sector empleador por el incremento considerado antitécnico, ratificó que esta alza no generará pérdida de empleos y más bien los trabajadores con mayor liquidez comprarán bienes y servicios a quienes los producen. De acuerdo con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, la decisión del presidente, que ha sido un hecho político y no técnico y que fue anunciada la semana pasada, dejó sin espacio para ningún diálogo adicional. Por ello, en esta reunión las partes se dieron por informadas sobre dicha decisión. Entre tanto, Edgar Zarango, representante de los trabajadores, explicó que lo que sucedió este mediodía fue la ratificación de la decisión del gobierno, que contó con el apoyo de su sector, porque, de alguna manera, esto va en la ruta de mejorar el salario hasta llegar al salario de la dignidad. El ministro Donoso aclaró que hasta el miércoles se tomarán las decisiones inherentes a las comisiones o mesas sectoriales. Dijo que irán en concordancia con la decisión del nuevo salario y el acuerdo ministerial que está por emitirse. Esto es, que las 21 comisiones tendrán un incremento salarial del 6.25%. Por actualización de catastro, el impuesto predial subiría en un 36% de inmuebles. El municipio está a un paso de definir cómo se cobrará el impuesto predial en 2022. Dos normativas ya aprobadas incidirán en el cobro de este tributo: la valoración de los inmuebles y la tasa de seguridad. Cada 2 años, el Consejo establece las reglas para el cobro de dicho rubro después de la actualización del catastro, tal como lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COTAD. La proyección del Cabildo es recaudar $85.7 millones para el próximo año. Y según lo ofrecido por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, la tabla para el cálculo del predial no variará. Es decir, en principio no habrá aumento en este impuesto. Guillermo Montenegro, director metropolitano tributario, explicó en la sesión que la actualización del catastro puede modificar la base imponible, grupo de propiedades, sea en área rural o urbana, que una persona posee, por lo que el 36.32% de los inmuebles pudiera experimentar un aumento en el valor. Otro rubro que se reflejará en el predial del próximo año será el de la tasa de seguridad. Ese pago estaba en entredicho después de que la Corte Constitucional decidiera que su cobro debía estar sujeto a cambios, como la posibilidad de evaluar los proyectos que financien la tasa. Según las proyecciones del Cabildo, el próximo año se prevé recaudar $8.7 millones por esa tasa. Dichos recursos serán administrados por la empresa de seguridad del municipio en diferentes proyectos y el mecanismo de evaluación ciudadana está listo. La ordenanza divide a la ciudad en 9 sectores para cobrar dicha tasa. Para cada uno hay un porcentaje. El porcentaje más bajo es el del nivel 9 y paga el 0.5% de un salario básico unificado. El más alto es el del sector 1, en donde se cancela el 6.7% de un salario básico unificado. Se regula el uso de la prisión preventiva. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aprobó una resolución que busca aclarar a jueces y fiscales los alcances y características de la medida cautelar de la prisión preventiva. En el texto firmado el pasado 15 de diciembre de 2021, los magistrados reconocen que esta medida se ha dictado de manera arbitraria y generalizada. La prisión preventiva debe justificarse correctamente y de conformidad con la ley. Se ordenará solo si se ha demostrado que la persona investigada podría fugarse. Caso contrario, se deben dictar otras medidas menos severas para garantizar su presencia al juicio. Así señala la resolución de la Corte Nacional de Justicia.
Los jueces, en el artículo 1, indican que la prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional y debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterios de última ratio, es decir, razón, y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz. En tanto, el artículo 2 asegura que la Fiscalía, al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva, justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo. Se aclara que la resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y contendrá al menos una relación de cómo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada se ajustan a un delito de acción penal pública sancionado con una pena privativa de libertad superior a 1 año, que los elementos aportados por Fiscalía permitan razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o cómplice del hecho imputado. La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. La justificación de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal y que la prisión preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, señala la resolución. La Corte Nacional de Justicia indica que la resolución tendrá el carácter de general y obligatorio y entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. En estos días, en las redes sociales, se han generado varias tendencias en torno a la ex reina de Quito y concejal Macarena Valarezo y del fundador de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangote. Resulta ahora que en las redes sociales la gente cree que puede decir lo que sea. Se casan dos personajes connotados de la ciudad y se llenan las redes de comentarios de todo tipo. Se casa el hijo del vicepresidente con una modelo importantísima que de quién sabe dónde, pero muy importante, y las redes sociales se llenan de comentarios de todo mundo. En una época en donde la tasa de divorcios es más alta que la tasa de matrimonios, que alguien se case es una buena noticia para la familia ecuatoriana, es una buena noticia para la sociedad ecuatoriana. Pero en las redes sociales alguien se casa que es medianamente conocido y ¡plop! Se destapa la gente diciendo un montón de cosas. Se destapa diciendo que si es que es por capital, que si es que es por interés, que los daños que les debe el uno a la otra. ¿Qué nos importa? Cada uno debemos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y mientras no hagamos daño a nadie, no tenemos por qué estar metiendo pico en el matrimonio de los otros. Más bien sintámonos alegres, que la gente se quiera, que la gente se junte, que siga creyendo en la institución de la familia como puntal fundamental del desarrollo de una sociedad. Y lo demás para la farándula, mis estimados amigos. Ojalá de aquí en más los quiteños aprendamos y entendamos que la vida privada de cada uno es eso, la vida privada de cada uno. Que si es que les lleva 30 años del Santiago a la Macarena, que si es que se han comprado un carro de $300,000, que si es que les ponen las canciones del ex de la Macarena para que bailen durante el evento del matrimonio, no nos debe importar. Debemos entender que las redes sociales son espacios para juntarnos, para abrazarnos, para hacernos más amigos. Y si es que hay polémica, que esa polémica sea dentro del marco del respeto. Cuando vayamos a publicar algo en redes, preguntémonos antes y digamos, a ver, ¿estoy dispuesto a decirle esto a la persona que se le estoy diciendo? Si es que me la encuentro en la calle, ¿sí o no? Si es que la respuesta es sí, publicamos. Si es que la respuesta es no, ahorrémonos comentarios poco generosos que no nos ayudan en nada. De mi parte, Maca, felicitaciones. Santiago, felicitaciones. Sigan adelante. Siempre que la gente se quiera, es bueno que se matrimonee, que se case, que se junte,
que constituye una familia. La familia siempre va a ser el núcleo de la sociedad, por lo tanto, lejos de generar burla o broma, la familia siempre será un motivo de alegría para una sociedad como la nuestra, que cada vez cree menos en ella. Les mando un abrazo. Esto es el Blog de la Noticia. Hasta mañana. Abracadabra. Un espacio mágico para que usted se aleje de la realidad. El mago Sebas desaparecerá en este segmento la mentira, la corrupción, los problemas diarios, las necesidades y los malos pensamientos. Hola mis queridos amigos, nuevamente aquí, el Mago Sebas. Recuerden que en la vida tenemos 4 puntos cardinales, como las cartas o tiene sus ases, ¿no es cierto? Resulta que estos puntos cardinales a veces se nos pueden perder, ¿verdad? A veces se nos pueden perder. ¿Cómo lo vamos a perder aquí? Uno, vamos a perder otro por acá, y vamos a perder otro por acá, y finalmente este lo vamos a perder por acá. Muy bien. Ay, ay, ay. Díganme una cosa, ¿cuántos segundos me dan para yo poner mis cartas en el bolsillo y mágicamente tratar de arreglar tus puntos cardinales? Veamos cuánto. Veamos. Ahí está. Precisamente. Exactamente, creo que me demoré como 5 segundos, ¿verdad? Porque lo más bonito de eso, fíjense, es que aquí están arreglados los puntos cardinales. 1, 2, 3 y 4. Así es la vida. El mensaje más bonito es que no pierdas el rumbo de tu vida, porque simplemente se lo puede arreglar cuando tú lo quieras. Yo soy el Mago Sebas y nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao! Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El presidente Lasso saludó al presidente electo de Chile, señor Boric, y al mismo tiempo destacó la actitud del señor Katz. Me parece muy oportuno estas dos reacciones de parte del presidente Lasso. Realmente, a pocas horas de haber observado el resultado electoral, el señor Katz lo visita en su casa al presidente electo. Qué cosa tan extraordinaria, qué nivel, qué porte de los dos, por supuesto, el uno al recibirlo en su casa y el otro al ir a su casa. No se me ocurre siquiera decir que habría pasado a la inversa. No quiero partir de ninguna suspicacia, porque realmente, más allá de lo que uno como ser humano puede haber tenido el deseo de que algo ocurra, sí, pero una actitud de estas yo creo que tranquiliza en principio. Y hace bien el presidente Lasso, por supuesto, en saludar y felicitar al presidente electo y destacar la actitud del señor Katz. Yo quiero hacer un comentario respecto de personajes desaparecidos en la campaña, ¿no? Y el aparecimiento de esos personajes que salieron de donde habitan luego de contar los votos. El señor Boric ha manifestado sin ninguna reserva cuáles son, o cuáles, no solo su origen, sino cuáles son sus convicciones ideológicas. Pues además las ha expuesto, ha estado en la calle, y si bien es cierto, pues es un hombre muy joven, pero con un activismo político muy efectivo. Y claro, pues creo que los asesores, y esto no lo digo como crítica,
Lo digo como acierto de esa campaña. Los asesores lo primero que se preocuparon es de que cuidado y el señor Evo Morales ponga un tuit apoyando la campaña del señor Boric. Cuidado y se descuidan que Maduro apoye públicamente la campaña del señor Boric. Por favor, al satrapilla de Twitter de Correa no le permitan que ponga, por favor. Díganle que muchas gracias. Nadie del gobierno cubano, ni del gobierno nicaragüense, ni mucho menos. Pero fíjense ustedes, apenas se contaron los votos, pero así a instantes, ya salió Correa. Ya salió con la frase de Allende. Y si hay mucha gente entre los que votaron por Boric, por más que tengan la prolijidad, pero que no vivieron ni lo de Allende ni lo de Pinochet, qué desproporción, pues. O sea, Correa pone un Twitter no para Boric, pone un Twitter para él y su locura megalómana, porque él a veces creo que quisiera ser Eloy Alfaro, pero en el momento de su desgracia. Boric, Allende, por supuesto, capaz de ahí sí, primero liberarse de las responsabilidades que tiene. Así que eso no hace otra cosa que poner el signo exacto en estos procesos. En estos procesos que estos del siglo XXI, yo no sé, diseñados seguramente por la pluma del señor Fidel Castro, los estudios de la inteligencia cubana, qué sé yo. Pero ellos entendieron, porque además lo vivimos, de que debían implementarse las políticas no solo dentro del territorio, no pues. Simón Bolívar casi ha sido reemplazado, pero lo que no han podido quitar de la mente y de la pluma de sus historiadores, que finalmente es el autor, pues, ¿no?, de la libertad. Entonces Simón Bolívar y la libertad de las 5 naciones tenía que verse reencarnado en Chávez para seguir en la segunda independencia, pues, la independencia de las políticas neoliberales. Entonces, señoras y señores, tampoco creo que queda bien, porque se lo escucha feo, el decir que ese proceso electoral de Chile es casi como el punto de partida que abre las puertas para otros. No, ni de lejos, digo, así será, porque los procesos de cada país y sus individuos son de su propio, para su propia cosecha, desde luego. Seguramente porque en los casos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Argentina, de Bolivia, ellos, esa libertad política que, entre comillas, la promovían, les daba legitimidad para ser caja común de los presupuestos de los países. Por supuesto que uno más y otro menos. Por ejemplo, Evo Morales tuvo cierto cuidado en aflojar las puertas de las cajas fuertes del presupuesto boliviano, porque sus políticas no estuvieron en la misma o en el mismo bartoleo de la política económica de Maduro, Chávez, Correa, los Kirchner. No, pues de ninguna manera. Una gran diferencia entre ellos y el señor Evo Morales. Eso lo dicen los números
No es una invención, pues que no es así, pues. Lo dicen los números. Entonces, saliendo de los temas políticos fuera de la frontera, además buscaban hacer caja común. Y solo pienso que en este momento lo primero que estarán los chilenos, los organismos multilaterales de crédito, los inversionistas del mercado de capitales, viendo los primeros pasos del señor Boric. Algunos que votaron de la derecha chilena, los demócratas cristianos por el señor Boric, alguien les dio la seguridad de que, por ejemplo, al otro día que se posesione, como en el Ecuador, Correa tomó y dijo: tráiganme hasta el último centavo de los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, que los voy a manejar desde mi cajón. Eso han de estar esperando, ¿no? Y claro, como el señor Lagos, la señora Bachelet y particularmente el señor Lagos le ofreció público respaldo, aspiramos que, dirán ellos, no es una aspiración mía, aspiremos, dicen, que con ese mismo fervor le insinúen los límites de las políticas que le ha dado a Chile diferencia impresionante respecto a los demás países de América. Qué gusto haber estado con ustedes, señoras y señores. Global Hoy con Alan Carney. El fin de la Segunda Guerra Mundial mostró al mundo el espantoso rostro del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas alemanas y japonesas en los territorios que durante los años de la contienda ocuparon. Las cámaras de gas, los campos de exterminio, los hornos crematorios, los experimentos biológicos con seres humanos salieron a la luz para dar una nueva dimensión al horror. Los países que al final del día derrotaron al imperialismo nipón y germano decidieron crear un tribunal para juzgar a quienes habían perpetrado crímenes atroces durante los largos 6 años de la guerra e incluso en los previos a ella. No olvidemos que Japón llevaba en guerra con China desde 1937 y que en el Tercer Reich se habían aprobado ya leyes de eugenesia y de pureza racial tan tempranamente como en 1933, promoviendo la esterilización forzosa de enfermos mentales. En 1939 se empezó a aplicar de manera sistemática la eutanasia forzosa a enfermos incurables y a niños nacidos con deformidades o malformaciones genéticas. Ya durante la guerra, las acciones contra la población judía y gitana se encuadraron dentro de la llamada solución final, la directriz del mando político del Tercer Reich para el exterminio de las llamadas razas inferiores. La aplicación de esta resolución a cargo de grupos especializados a tal propósito, parte de las SS, se tradujo en la industrialización de la muerte organizada sistemáticamente a través de una red de campos de exterminio cuyo horror sería revelado con la paulatina retirada de los ejércitos alemanes, sobre todo de la Polonia ocupada. El Tribunal de Nuremberg sería el encargado de investigar y sancionar estos terribles actos, constituyéndose en el antecedente directo de la actual Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, bajo el mandato del Estatuto de Roma. A través de este mandato se crea la Corte con 183 países signatarios y 123 ratificados. Los no firmantes son buena parte de las autocracias del planeta, como China, Corea del Norte, Cuba, Arabia Saudita, y entre los que lo suscribieron pero no ratificaron y luego lo rechazaron están Rusia y Estados Unidos. En América Latina, la Nicaragua orteguista, sucesora putativa del somocismo, no la ha ratificado.
El problema que viven los nacientes estados autoritarios americanos es que la adhesión de sus países se dio antes de su ascenso al poder, con lo que, muy a su disgusto y pesar, deben aparentar al menos su aceptación del estatuto. Justamente en esta situación incómoda se encuentra hoy la dictadura venezolana y su personero mayor, Nicolás Maduro. Su gobierno ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, por varios gobiernos y por la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por crímenes de lesa humanidad contra la población de su propio país por parte de organismos del Estado, tanto por acción como por omisión. El abanico de acusaciones abarca desde ejecuciones extrajudiciales, a las que la ex fiscal Ortega califica de limpieza social, y que implica directamente a un equipo de choque creado por la dictadura, las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, en la ejecución sumaria de varios miles de personas, entre ellas más de 2.500 menores de edad. Se amplía a actos de represión de extrema brutalidad contra ciudadanos que protestaban contra el régimen, que habrían provocado centenares, si no miles de muertos y las detenciones masivas, con maltratos y en condiciones inhumanas. Se denuncia el uso sistemático de la tortura y trato denigrante que incluye violación sexual de mujeres y hombres durante los interrogatorios a los opositores detenidos. Más grave aún, se denuncia la connivencia y complicidad de los órganos del poder encargados de la justicia y de la protección ciudadana con los autores materiales e intelectuales de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos elementales. Los emblemáticos casos de Fernando Albán, concejal de oposición que muere tras su misteriosa caída desde el 10º piso del principal centro de investigaciones y tortura del régimen, el temido SEBIN, o el del capitán Acosta, torturado hasta la muerte, con 16 costillas fracturadas, al igual que el tabique nasal, quemaduras por electrocución, latigazos y cortes, cuyo cadáver no fue entregado a su esposa sino casi una semana más tarde, o el del policía disidente Óscar Pérez, asesinado junto a varios compañeros suyos luego de haber anunciado su rendición, en lo que sería una ejecución extrajudicial de los rebeldes, vuelven muy complicada la posición de la dictadura por la difusión mundial con registros audiovisuales de estos atroces eventos que no admiten más explicación que la existencia de una política sistemática desde los más altos niveles del gobierno para el uso de cualquier método y nivel de fuerza contra la oposición. En el caso de Pérez y su equipo, incluso se impidió una autopsia imparcial a los cadáveres y a sus sepelios únicamente se permitió el acceso de 2 familiares en medio de un enorme despliegue policial y militar para alejar a los ciudadanos que buscaban acompañar a los asesinados en su sepelio. El devastador informe de la señora Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se constituye también en una piedra de molino atada al cuello de la dictadura por la amplitud y detalle de la documentación que lo acompaña. La exhortación de Bachelet para la disolución inmediata de las FAES es la señal más clara e inequívoca del profundo malestar que las evidencias provocan en la conciencia de la Comisión. La Corte Penal Internacional, ante la enormidad de esas evidencias, primero consideró que las denuncias eran admisibles, lo cual en sí mismo significa ya una implícita sospecha, y luego, tras el análisis de la copiosa información de soporte, pasar a la siguiente etapa procesal, esto es, la investigación por parte de la Corte Penal Internacional de las pruebas presentadas.
No olvidemos que entre las facultades y atribuciones de la Corte Penal Internacional está la de llamar a declarar a funcionarios y oficiales civiles, policiales y militares de cualquier nivel, e incluso de ordenar el apresamiento para ser enjuiciados de quienes estime son posibles autores de los crímenes investigados. Esto incluye, eventualmente, hasta a jefes de Estado y las más altas autoridades militares y policiales. Si bien esto no significa que se las pueda detener en su propio país si éste no acata la autoridad de la CPI, sin embargo, los convierte en parias internacionales que podrán ser detenidos por Interpol en cualquier país al que salgan, excepto, claro, los santuarios dictatoriales de sus congéneres. Dicen que los molinos de Dios muelen lentamente, pero muy fino. Al parecer, la CPI opera similarmente. Debe ser ya muy incómoda la posición de Maduro y sus secuaces, entrando a la molienda con el dudoso honor de ser el primer país latinoamericano encausado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Editorial. Narcogenerales por Alberto Molina, El Universo. Uno de los flagelos que más preocupan a las sociedades es el narcotráfico. La cadena desde las plantaciones de la hoja de coca, el proceso de refinamiento del alcaloide, el transporte y la distribución para el consumo deja un reguero terrible de violencia y muerte. No hay espacio del cuerpo social en donde no se enquiste este terrible mal. Gobernantes, jueces, políticos, militares, policías, hombres y mujeres de todas las edades son tentados por narcotraficantes que manejan un arma letal y poderosa, ingentes cantidades de dinero. Por desgracia, hay que señalar algunos ejemplos de prominentes militares y policías que han sido seducidos por los capos de las mafias y han llenado de vergüenza y deshonor a su institución y a su país. En Panamá, en 1983, se tomó el poder el general Antonio Noriega, 1934-2017, en reemplazo del mítico general Omar Torrijos, que fallecería trágicamente. Su gobierno fue corrupto, represivo y ligado a los carteles de la droga colombianos. En 1989 fue defenestrado a través de una invasión de fuerzas militares norteamericanas. Fue condenado a largas penas en cárceles de Estados Unidos y de Francia. El general Arnaldo Ochoa, en 1930-1989, héroe de guerra de Angola, el militar cubano más condecorado, fue acusado de tráfico de cocaína, diamantes, marfil y de operar con el cartel de Medellín. Se lo enjuició y fue fusilado junto a otros oficiales acusados de alta traición el 13 de julio de 1989. En Bolivia, en febrero del 2011, el general René Sanabria Oropesa, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a la sazón de asesor de inteligencia del gobierno de Evo Morales, fue detenido en Panamá, acusado de narcotráfico, trasladado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 14 años de prisión. Durante el mandato de Evo Morales hubo graves acusaciones de narcotráfico, publicadas varias veces en la revista brasileña Veja. Jesús Gutiérrez Reboño, general mexicano, jefe del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, el primer zar antidrogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, fue detenido en 1997, acusado de soborno, obstrucción a la justicia, facilitar el transporte de cocaína y de estar vinculado al cartel de Juárez. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Diosdado Cabello, teniente del ejército venezolano, cercano al extinto Hugo Chávez, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de liderar el cartel de los soles, junto con subversivos colombianos, manejar el comercio internacional de la droga. La lista es larga de los personajes públicos ligados con las bandas del narcotráfico. Figuran gobernantes, autoridades civiles,
políticos, policías, militares. A muchos de ellos les han revocado la visa estadounidense, entre otras causas por cometer actos delictivos. En nuestro país, la preocupación es grande por la cantidad de droga incautada, por la presencia de mafias extranjeras y por los terribles hechos de sangre que han conmovido al país. Se suman las declaraciones que han hecho el embajador de Estados Unidos, que existen narcogenerales en nuestra fuerza del orden, asunto que necesariamente debe aclararse con urgencia. Alberto Molina, El Universo. ISA se declara dueño de los asambleístas de Pachacutic. José Hernández, 4 pelagatos. Aquellos que todavía creen que Leonidas Issa no iba a ser un problema para la democracia nacional están invitados a leer la carta que el 17 de diciembre envió a la presidenta de la Asamblea Nacional. Rectificación: no es una carta, es una notificación. En 4 páginas, el presidente de la CONAIE convoca a Guadalupe Llori, así como a otros asambleístas de Pachacutic, con carácter obligatorio, a que vayan a defenderse, pues han causado un conflicto, un yaqui que, según la traducción, es una pena, una profunda tribulación que paraliza a aquellos que la sufren. Issa empujó el corcho un poco lejos e invocó una figura extrema, un yaqui, convirtiéndolo en este caso en una deshonra sin retorno, que tiene que desembocar en una resolución contra los convocados, en una reparación de su parte por lo que hicieron para que la situación vuelva a la normalidad. Los asambleístas ya están acusados y los otros miembros del Consejo de la CONAIE piensan ejercer sus funciones jurisdiccionales. Lo harán este martes 21 de diciembre en San Pablo del Lago, provincia de Imbabura, a las 9 de la mañana. Esto será, dicho por él, un diálogo, un careo y una confrontación. Todavía no habla de castigo, pero recuerda que el Estado constitucional, plurinacional e intercultural del Ecuador prevé procedimientos y sanciones propias que le permiten solucionar y sancionar en caso de un yaqui. En caso de no comparecer, dice Issa en su notificación, él y los que asistan a esa asamblea quedan facultados para resolver el yaqui con los efectos jurídicos y constitucionales que correspondan. Y ahí arrancan los problemas. Porque Issa cree que la CONAIE administra un Estado aparte y que él, como presidente de la organización social que lo representa, está facultado por la Constitución para tener como autoridad legítima en ejercicio funciones jurisdiccionales contra asambleístas de la República. Issa, en su notificación a la presidenta de la Asamblea, dice expresamente que solo la Corte Constitucional podrá ejercer el control de constitucionalidad y todos los poderes del Estado están y estarán obligados a respetar dicha resolución sin perjuicio de las acciones que tengan derechos los pueblos y las nacionalidades por el desacato. Dicho de otra manera, él y los otros dirigentes de la CONAIE son jueces que pueden aplicar el derecho consuetudinario y definir y decidir lo que deben hacer los asambleístas que fueron elegidos, en virtud de que se sometieron a los mandatos colectivos de la CONAIE y de su jurisdicción. La jerigonza de Issa, con la cual pretende demostrar que él es el dueño de la voluntad política de los asambleístas de Pachacutic, es de un simplismo absurdo. Los asambleístas fueron escogidos por las bases. Se comprometieron a actuar con base a los lineamientos políticos y en las resoluciones de los pueblos y nacionalidades. Ahora no obedecieron lo que él y los suyos decidieron. Ergo, desobedecieron, desacataron y traicionaron, afectando y atentando gravemente la integridad de los pueblos y nacionalidades, las formas organizativas y políticas propias, el desconocimiento a las autoridades legítimas y competentes, inobservancia del derecho indígena. Deben ser juzgados y castigados, y el Estado en general, salvo la Corte Constitucional, deben cerrar los ojos. Algunos incluso, en el movimiento indígena, no creen que Issa es un problema para la endeble democracia del país, pues quizá ahora puedan medir el nivel de intolerancia y el ansia de poder total que habita al dirigente de la CONAIE. Él quiere ser obedecido sin reservas.
Él quiere que en su propio movimiento no haya disidencia alguna. Allí no hay espacio, como le dijo al político Jairala en un programa de radio, para librepensadores. Él provocó la división en Pachacutic porque desde que se instaló la asamblea, pretendió poner al bloque bajo su férula pretextando, por supuesto, disciplina y sumisión a la CONAIE. En estos esquemas suma, igualmente, las amenazas que sufren los asambleístas del bloque que no votan conforme él determine en los comunicados que firma la CONAIE. La defensa a ultranza, por ejemplo, del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que fue manipulado por el presidente José Fernando Cabascango, un radical que lo sigue. Él inspira a aquellos que acosan y amenazan a asambleístas como Jessica Castillo y Gisela Molina. En la asamblea se sabe que los radicales de Pachacutic amenazan en masa e intimidan con ortigar a los disidentes en el arbolito. Ahora es público. Los asambleístas de Pachacutic, que a sus ojos no están en su línea, deben ser juzgados y sometidos a la justicia indígena que él determine. Ahora quiere producir un golpe autoritario contra ellos, invocando una figura extrema en la tradición indígena, el yaqui. Los acusados se reunieron este domingo en la noche y, por lo que se sabe, ninguno irá el martes al show de fuerza montado por Isa contra ellos porque decidieron pararle el carro. José Hernández, 4 Pelagatos. Chile vuelve a la centroizquierda por Francisco Huerta, El Expreso. La derecha intelectual quiso poner de moda aquello del fin de las diferencias ideológicas que justificaban la división clásica, heredada de la Revolución Francesa, entre la izquierda y la derecha. Antes, Fukuyama, aunque después se retractó, había hablado del fin de las ideologías. La realidad ha desmentido categóricamente tal interesada aseveración. De haber sido cierta, no habría bloques de partidos o de presidentes aglutinados, claramente en razón de sus preferencias políticas, no siempre marcadamente doctrinarias, pero sí actitudinales, sí pletóricas de eslóganes y frases hechas ideadas por sus publicistas antes que por sus filósofos políticos. En Chile, una vez más polarizado entre lo que todo el mundo se ha calificado como una candidatura de derecha y otra de izquierda, los dos candidatos que triunfaron en la primera vuelta miraron hacia el centro político buscando reforzarse para una segunda vuelta. Kast lo hizo hacia la centro derecha, Boric lo hizo hacia la centro izquierda y obtuvo casi 1 millón de votos de diferencia a su favor. La Patria de Pablo Neruda y Gabriela Mistral es mayoritariamente de centro izquierda en razón de todos los cambios que en ella siguen haciendo falta y de las marcadas diferencias existentes entre los distintos estratos sociales, de los cuales una hasta hace unos años mayoría, clase media, se ha ido pauperizando al tiempo que la pandemia, como en todas partes, ponía en evidencia esas enormes brechas generadas por un crecimiento económico sin redistribución, al menos no en la medida que hacía falta para paliar el descontento que en octubre del 2019 tuvo su presentación más grande y más grotesca. Ahora, el joven presidente Boric, con una madurez que surge de la dolorosa historia reciente de su patria, insiste en dejar de ser líder estudiantil, a ratos sectario, y avanza en vocación de estadista maduro al planteamiento de la necesaria reconciliación, solicitando el apoyo de todos para lograr de nuevo, pero ahora como gobierno, que la esperanza supere el miedo. Ojalá el patriotismo, sin arrear banderas, lo permita. Francisco Huerta, El Expreso. La corrupción se volvió general. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. La corrupción se ha convertido en el problema más importante con el cual está lidiando la democracia contemporánea y América Latina. Ahora mismo, en el Ecuador, es muy difícil luchar contra ella porque su actividad, sostenida durante años, ha logrado infiltrarse en varios niveles de la sociedad. No solo la función pública está afectada por ese flagelo, sino que ha contaminado la política y la sociedad misma, que se ha vuelto tolerante con ella.
entre otras cosas porque la impunidad empieza a operar como el salvoconducto de los corruptos. Este fenómeno se reproduce especialmente cuando las instituciones más importantes como la justicia y las fuerzas del orden son debilitadas sistemáticamente, ya sea porque sus miembros son ineficientes o peor aún porque son cooptados por el crimen organizado. Cuando esto sucede, aquellas instituciones dejan de cumplir su labor y se vuelven cómplices de todo tipo de delitos, porque cuando aceptan recibir dinero proveniente de actos ilícitos, empiezan a tapar un acto delincuencial con otro y terminan siendo parte de una rueda de molino que tritura la ley y se lleva por delante la seguridad, la paz y la justicia. En los últimos días el país ha estado inmerso en una serie de hechos que huelen a corrupción. Hace pocos días y en medio de una gran polémica, se conoció de la aplicación del sistema de prelibertad para uno de los implicados importantes del caso Odebrecht. Ricardo Rivera salía campante luego de haber sido sentenciado en el caso en el que se recibieron 13.5 billones de dólares a cambio de conceder a esa constructora contratos con el Estado, según la acusación fiscal por la que fue condenado. Sale sin haber cumplido con la reparación económica señalada para enmendar el perjuicio al Estado. Ni un solo dólar recuperado. Los análisis jurídicos sobre esta salida abundan, que si legalmente le correspondía, que si fue la justicia mal manejada, la culpable de esta novedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de la legitimidad o el derecho que le asistía al susodicho, lo cierto es que en el largo plazo, este hecho puede llegar a tener efectos muy negativos para la colectividad, una colectividad que presenció un video como el hoy beneficiado recibía un maletín con dinero producto de negociados. Todos lo vimos. Entonces, ¿se podría decir que en este país se roban millones, pasas unos añitos en cana y luego te sueltan? La famosa sana crítica de los operadores de justicia solo cabe para ciertos casos. Ese no es un caso cualquiera. Se trata de un implicado en el caso Odebrecht, uno de los más sonados en el mundo y considerado como la punta del ovillo de la corrupción en la función pública en Latinoamérica. Se podría decir que este caso ciega mismo ha sido la justicia. Lo grave es que el mensaje que recibe un ciudadano común que pasa las de Caín todos los días para conseguir trabajo honesto es que en el Ecuador el crimen sí paga. Con este criterio posicionado, cualquier esfuerzo de lucha contra la corrupción será difícil, pero no es ese el único caso que ha indignado al país. Conocer que la corrupción ha infiltrado a los altos mandos policiales y la posibilidad de que existan narcogenerales, sin duda es más que preocupante, es aberrante. Si eso llegara a comprobarse, significa que el orden y la seguridad del país entero estuvo en manos de gente que operaba por y para intereses criminales. Que los más altos estamentos de una institución creada para proteger a la ciudadanía reciban dinero del crimen organizado para protegerlos a ellos y a sus negocios, hace pensar que en el Ecuador se operaba igual que en tiempos de Pablo Escobar, ni más ni menos. Ahora se entienden muchas cosas, las toneladas de droga que circulaban libremente por el país sin ser descubiertas, las caletas encontradas en el suelo o en el techo de algunas casas, las desapariciones sin solución, entre otros delitos conexos, sin olvidarnos de los feudos de poder que existen en las cárceles y que son provistos de armas que nunca se saben cómo llegan allí. Que se haya destapado públicamente este horror y deshonor ayuda a tomar correctivos urgentes que tienen que ser de rigurosidad extrema. Por lo visto a este gobierno le tocará asumir otro pasivo más bien y más grave y por eso debe superar esta situación difícil, sancionar y separar de la institución contaminada al que sea, caiga quien caiga, sin miramientos ni preferencias. Si mantiene personal cuestionado, tarde o temprano terminará salpicado. Ciertamente la lamentable situación que vive el Ecuador ha demostrado que la corrupción se volvió general. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque, un lugar excepcional para que sus niños crezcan, aprendan y sean felices. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram Telesucesos_, Twitter @Telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.